Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos. En el capítulo 2 ya del libro de Romanos, recordamos que este libro lo escribió el apóstol Pablo y el pasaje se llama Los judíos y la ley. Capítulo 2, versículo 17. Dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y con esa su voluntad e instruido por la ley, a lo mejor. Aquí, ¿qué podemos decir de esto? Que los judíos conocían de la palabra de Dios. De hecho, en su cultura tenía personas que se dedicaban a guardar eh, la palabra. Me refiero a los escribas, que eran los que transcribían de papiro en papiro la palabra, o sea, prácticamente idéntica. Los fariseos que la estudiaban, los autores de la ley que la analizaban, o sea, dentro de la cultura judía se conocía muy bien lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no había nadie que dijera no, que no la conozco. De hecho, una de las cosas que se sabe de los judíos es que de aquella época es que memorizaban los primeros 5 libros de la ley, los libros de Moisés más bien, este, los memorizaban, se los sabían de memoria en aquella época, no sé ahorita, pero en aquella época sí se los memorizaban. Eh, o sea, todos los judíos, todos. De hecho, viene del Deuteronomio que tiene que la ley te la pondrás en las manos, en los pies y eso. Por esta razón se lo memorizaban los judíos, ¿verdad? Desde niños. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la forma de la ciencia y la verdad. O sea que ese mismo conocimiento los, los hizo soberbios. Incluso Pablo lo aceptó. Dice, yo sé mucho de la palabra, pero estoy vacío. Una cosa es saber la palabra y otra cosa es practicarla. Todos los judíos saben la palabra, pero no la practicaban. El mismo Cristo se lo dijo. Hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque no saben nada. Y si tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú el que practicas que no se hurtas, tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces recordemos eh, que una cosa es saber y otra cosa es poner en práctica, ¿verdad? Todos los judíos sabían la ley, pero no la practicaban. Ellos creían que por ser descendientes de Moisés o de Abraham, este, eran salvos. Eso, recuerdo incluso cuando estaba Cristo, que era lo que decían, no que Abraham tenía un mejor padre, no que nosotros somos discípulos de Moisés, pero tú quién eres. Entonces ellos se escudaban en Moisés y en Abraham. Pero, y mismo pueblo se lo dice, tú cometes pecado, a pesar de todo eso, cometes pecado. Y tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios se blasfemó entre los gentiles por causa de vosotros. Esta parte, el versículo 24, es como una especie de profecía. Porque los judíos, a pesar de que pecaban y eso, hay una cosa que nunca cometieron. Vamos a dejar que se disipe el sonido ese de la moto. Vamos a esperar un momento para que se pueda escuchar bien. De hecho, una ocasión estaba haciendo una prédica igual y pusieron música allá en la cocina y por esa razón y la música que quedó grabada en el video y YouTube me quitó mi video. Bueno, no me lo quitó, pero sí me los marcó que infringía derecho de autor porque se escuchó esa música. Entonces, bueno, ya se fue la moto. Entonces, versículo 24 es una especie de profecía, les decía. Los judíos, a pesar de que cometían pecado, hay una cosa que nunca hacían: blasfemar contra Dios. Eso nunca lo hicieron. Cometían pecado, sí, pero nunca blasfemaban contra Dios. De hecho, se condenaba con la muerte, blasfemar contra Dios, nunca lo hicieron. Pero los gentiles sí lo hacían. Y no serían los gentiles de aquella época. Se supone, escuché eso de algunos pastores que se refiere a nosotros, a nuestra época contemporánea, al final de los tiempos, de cuando la ciencia aumentará, nuestra época, pues. A eso se refiere. ¿Por qué? Recordemos que hay pastores
que hay gente, pues no solo pastores, que se dedica a mentir en nombre de Dios, que se hace empezar por pastores, incluso hay gente que va en contra de Dios. Una vez escuché, literal, así literal, eh, que Dios había metido en su palabra, ¿verdad? O sea, hay gente que en verdad blasfema en contra de Dios directo, hay gente que insulta a Dios así al aire, pero eso ya es maldad pura. Hay gente que se para así, insulta a Dios así abiertamente, porque Dios está en todo lugar, en todo momento, y lo insulta así. Hay gente que hace eso, ¿verdad? Y son gentiles, no son judíos quienes lo hacen. Entonces, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, eso de la circuncisión lo dejó Moisés, sí, pero es una costumbre. De hecho, se supone que es solamente por salud, ¿verdad? Se supone que la circuncisión del varón evita infecciones en los genitales. Se supone que fue por esa razón, ¿verdad? Hay otras razones. eh, bueno, prefiero no tocar ese punto porque no tengo mucha información. Eh, Recordemos que hay dos culturas en el mundo que hacen la circuncisión, los judíos y los musulmanes. Los judíos hacen todo el corte, se cortan todo el prepucio, pero los musulmanes solamente la mitad, una parte. Hay un mito, una leyenda sobre eso, de por qué. Se supone que en aquella época en Medio Oriente, especialmente en Israel, ninguna persona puede evitar que no esté circuncidada. O sea que la misma tierra de Israel vomita a aquel que no esté circuncidado. Se supone que es una leyenda, solamente lo escuché de David Aimo, que solamente los que están circuncidados pueden vivir en Israel. Y si no, simplemente les va mal, les va mal, les va mal por no estar circuncidados. Es una leyenda igual para el mundo árabe. Que, ¿Por qué? ¿Por qué si son dos culturas totalmente distintas? Porque los dos, tanto los judíos como los árabes, los musulmanes más bien, son descendientes de Abraham, ¿verdad? Los dos son descendientes de Abraham, son parientes, pero prácticamente no son tan diferentes, son parientes en cierta forma. Entonces, pero sigue siendo una costumbre ya, como de hecho, recuerden que en una ocasión tanto Pablo como Pedro tuvieron una discusión. Pablo y Pedro se pelearon porque Pedro quería judaizar a los cristianos, los nuevos convertidos, quiere judaizarlos, lo de guardar las costumbres, lo de limpiar los lechos y la circuncisión, por supuesto. Y Pablo dijo que ya no, ya no tiene que hacer. Entonces fueron a Jerusalén, discutieron ahí y sacaron como conclusión que se guardan de sangre, de agua, de fornicación y de idolatría. ¿Verdad? Que era nada más eso, que ya no había circuncisión, que ya no era tan necesario ser tan pulcro, y así, ¿verdad? Entonces, versículo 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces aquí Pablo hace algo muy importante, recalca algo. Si aquella persona que no está circuncidada hace y cumple los mandamientos de la ley, entonces ese es mejor, ¿verdad? Entonces aquí Pablo descarta la circuncisión como una ley de Dios para ser salvo, ¿verdad? Jesucristo no dijo nada sobre la circuncisión. De hecho, recuerden que Cristo mismo les reprochó que tienen más costumbres que mandamientos. Dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Eh, Recordemos que no es fácil guardar los mandamientos, sino que es prácticamente un estilo de vida, ¿verdad? Recuerden que cuando uno llega al cristianismo te dicen: no vas a cambiar de un día para otro. Eso es cierto, pero poco a poco uno es transformado, es cambiado, ¿verdad? Entonces, eh, aquí dice que vale más para Dios que tú guardes la ley, que guardes sus mandamientos, que sigas las costumbres, ¿verdad? Que vale más eso para Dios. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿verdad? Aquí entonces, lo que hace Pablo, recordemos que había un nacionalismo exacerbado en los judíos, tanto así que los judíos no comían con samaritanos, y eran vecinos. Recordemos que los samaritanos vivían dentro del territorio de Israel, ¿verdad?
que cuando recuerdan que cuando llegó Josué hubo una tribu, una ciudad que no acabaron porque los engañaron. Ellos dijeron, no, que venimos de lejos. Y no es cierto, vivían dentro de Israel, pero José les prometió que no les iban a matar. Entonces, tanto judíos como samaritanos vivían en el territorio de Israel, pero no se llevaban por ese nacionalismo exacerbado de los judíos. ¿Verdad? Y aquí se Pablo, no, es que no es judío el que lo es en la carne, sino el que guarda los mandamientos de la ley. De hecho, escuché de varios pastores que en cierta forma nosotros los cristianos somos el judío espiritual, el Israel espiritual. Dice versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí claramente Pablo dice que él es más para Dios, que tú cumplas su ley, que tú que guardes su mandamiento, que hay que guardar costumbres. ¿Verdad? Entonces que la costumbre no vale nada para Dios. Entonces prácticamente se acaba el capítulo 2 de Romanos. Eh, y bueno, ya mencioné, dije todo lo que tenía que mencionar, o sea, quedó perfectamente bien explicado el capítulo. Y será todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.